Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Saludos, muy buenos días, Dios les bendice. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar allí acompañándonos como todas las mañanas. Muy buenos días, mis amados amigos, hermanos que están escuchando Radio Dinámica, la única, refrescante y edificante en este tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Estaremos acompañándoles Adriana Osorio de Coello y José Luis Coello Mendoza. Gracias, un placer saludarles de verdad. Bien, aquí en la cabina de Dinámica 92.9 estamos listos para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva al Evangelio que nos presentó Jesús. Acerquémonos a Cristo con la oración, nos conecta. Recibe, amado Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración. Santificado sea tu nombre, Señor. La gloria y la honra para ti. Padre amado, te pedimos que continúes en nosotros el proceso de transformación de nuestros corazones, el proceso de transformación de nuestras mentes, Señor, para que nuestras vidas te expresen y te reflejen permanentemente, Señor. Reflejen tu soberanía y tu majestad, Señor. Gracias, Señor. Rogamos tu bondad y tu misericordia para que nos bendigas en este programa de hoy y que en el contenido y la exposición del mismo, Señor, tu palabra sea anunciada fielmente. Gracias, Señor. Gracias. Te hacemos llegar todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Iniciamos ya de inmediato nuestra sección Mujer, tú eres amada. Nuestro tema a conversar en el programa de hoy, una visión bíblica sobre la ansiedad. ¿Estás ansioso? Pendiente entonces, porque esto nos ataca en diferentes momentos de nuestras vidas y a veces si persiste puede ser un mal difícil de controlar. Solo en Cristo tenemos la oportunidad de poder avanzar en este mundo en medio de todas las angustias y las ansiedades que se nos puedan presentar. Y para hablar sobre el mismo, tenemos como invitada a nuestra hermana Janet Rivero, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Janet, como siempre, estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Yo también estoy muy gozosa de estar aquí y compartir un tema tan importante. Agradezco la invitación. Gracias. Amados oyentes, sé que para muchas de nosotras la ansiedad es desconcertante, es decir, lo menos, para algunas la ansiedad puede dificultar la realización de tareas diarias, tareas comunes, rutinarias. Para otras la ansiedad aparece solo unas pocas veces y no interrumpe significativamente su vida cotidiana. Pero cualquiera que sea la forma que tome la ansiedad, las mujeres cristianas, los cristianos, todos necesitamos saber cómo enfrentarla con directivas bíblicas y sabiduría para tranquilizar nuestros corazones inquietos. Es así como, independientemente de las mezclas de causas físicas y espirituales de la ansiedad, las Escrituras ofrecen un camino a seguir. Con este fin, este programa de hoy se centrará en cómo los cristianos que luchan con la ansiedad pueden manejarla mediante la fe. Pueden buscar ser libres de ella entregándoselas al Señor y descubrir los propósitos redentores de Cristo en y a través de ella, entendiendo que hay gracia para cada día. Así que, hermana Janet, comienzo preguntándote, ¿por qué la ansiedad es un mal social? ¿Y qué nos dice la Biblia sobre la ansiedad? Sabemos y vivimos, ¿verdad?, en un mundo caracterizado por la incertidumbre. Dios nos ha permitido conocer algunas cosas reveladas en su plan perfecto para nuestras vidas, pero muchas son un misterio que puede llevarnos a la ansiedad. Como decía, ¿verdad?, un teólogo, William Jay, en su cita, no queramos abrir más que la carta de hoy. El telón de Dios se va descubriendo en la medida en que damos un paso a la vez. Por eso es que es importante enfatizar que desde el inicio el mundo es un sistema de valores coordinados por Satanás para distraernos de Dios. Ese es el punto. Considero que uno de los engaños actuales
involucra generar nuevas definiciones y hasta nuevas enfermedades, ¿verdad? Que ahora las están catalogando así. Mientras que las que sí lo son, las promueve como una tendencia o como parte de la identidad de la persona. Un ejemplo claro de esto es que hay muchas personas que llegan a las iglesias o a las consejerías con un diagnóstico. O sea, ellas mismas se autodiagnostican y dicen que son trastornos de ansiedad, ¿sí? Y no nos escapamos de esta, porque las mujeres somos especialistas en preocuparnos o afanarnos, y la preocupación es un sinónimo de ansiedad. La ansiedad viene a darnos una mente dividida, y una mente dividida nos roba la energía del presente, nos paraliza, nos quita el sueño, no nos permite ser productivas. En ocasiones llegamos a creer que estamos avanzando porque al preocuparnos sentimos que estamos en movimiento, o sea, estoy haciendo algo, si me preocupo estoy ejecutando algo. Y lo que no comprendemos es que nos movemos como una mecedora, de adelante hacia atrás, sin movernos del sitio. Sí, señor, sin movernos ni un metro, pues. Ahora, si eres ansiosa, muy a menudo, amiga, te encontrarás pensando en todo lo que tienes por delante, en lo que no ha llegado todavía, porque nosotros quitamos prestado del futuro los problemas para traerlos acá. Y en esa carta es la que no debes abrir, la del futuro. Olvidamos el mandato de nuestro Dios de no afanarnos en el día de mañana, porque basta cada día su propio mal. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a la ansiedad? Bueno, quiero invitarte, ¿sí?, a considerar qué dice la Biblia sobre esto y cuándo esta puede ser o volverse pecaminosa, ¿sí? Porque eso también lo vamos a hablar para que puedas tratarla como tal. El mundo cree que la ansiedad es un trastorno clínico, pero veamos qué dice Dios. ¿Cuál es el problema? Y sobre todo, ¿cuál es la solución? Que es lo importante. Para esto quiero empezar por los conceptos bíblicos. En el Antiguo Testamento, la ansiedad comunica la idea de buscar apasionada y diligentemente algo o estar en un lugar estrecho o en un problema, aflicción con el adversario. Por ejemplo, lo vemos en algunos salmos de David, ¿verdad? Y en las historias de Elías, Eliseo, Saúl y Gedeón. Pero en el Nuevo Testamento aborda el problema de la ansiedad de manera puntual. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, de 6 al 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad en este pasaje se entiende como una distracción o un llamado de atención, aun cuando no sea causada necesariamente por algo real o verdadero. De esta cuenta entiendo que la Biblia no presenta la ansiedad como un problema, sino como una oportunidad, amiga, para esperar en nuestro Dios poderoso. El problema es cuando sucumbimos ante ella y se vuelve nuestro Señor funcional, ante quien nos postramos y respondemos a sus demandas, que solo causa, ¿qué?, aflicción mayor, y nos pone en la mesa del adversario para ser cautivos a él, ¿sí? Entonces Jesús también aborda el asunto de la ansiedad y nos lleva a la verdadera causa del problema. En el Sermón del Monte nos dice que es normal que los gentiles, o sea, los no creyentes, busquen ansiosamente las necesidades primarias, pero para nosotras tenemos un Padre para quien somos valiosas, que Él es poderoso y nos provee de lo que necesitamos. Él es el Rey porque nos invita a buscar su reino primero, ¿sí? Y eso es lo importante. Amén. Continuamos en la sección Mujer, tú eres amada, conversando sobre una visión bíblica sobre la ansiedad. Nuestra invitada, la hermana Janet Rivero, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Y les tenemos una grata sorpresa. Este no es el libro recomendado de la semana, sin embargo es un libro que nos envía Librería Legado Reformado. El título del libro: Una mirada más profunda a la ansiedad. El autor J. Raya Davidson. Este libro aborda de manera breve pero directa el tema de la ansiedad en la vida del creyente. ¿Puede un creyente verdadero sufrir de ansiedad? ¿Cómo se puede afrontar bíblicamente? Estas preguntas se responden en este corto libro que nos lleva a reconocer el desafío real del pecado y sus consecuencias, y cómo el mensaje del Evangelio, la soberanía de Dios y el uso de los medios de gracia ordinarios, junto con la realidad de que somos seres creados con realidades físicas y biológicas por diseño, nos brindan las herramientas para entender, soportar y superar los problemas de la ansiedad. Una visión bíblica sobre la ansiedad. Y bien, hermana Janet,
pudiéramos decir que la ansiedad es un pecado. ¿Qué debemos hacer ante una situación de ansiedad no controlada? Ok, siempre destaco que para Jesús la sensación momentánea de ansiedad no es un problema, porque es algo que es una extra defensa, ¿verdad? Lo que es pecaminoso es la preocupación que defino como habitar prolongadamente en la ansiedad, habitar en ella. Ahora, ¿qué causa esto? Porque el fruto de la ansiedad y la preocupación, ¿qué nos produce a nosotros? Falta de descanso, sensación de nerviosismo, agitación, peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, temblores, problemas para concentrarnos, falta de apetito. Y es básicamente lo opuesto, oigan bien, lo opuesto de lo que Dios nos da cuando habitamos en Él. ¿Qué nos da el Señor? Paz, gozo, descanso, quietud, deleite, confianza, atención a su palabra. Entonces es ahí cuando uno entiende que la preocupación califica como pecado, porque es opuesta a la instrucción de Jesús, como dice en Mateo 6:25. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y con ella se experimenta lo contrario a lo que promete el reino de Dios a través del espíritu del nuevo pacto. Entonces, a diferencia de la ansiedad momentánea, es la respuesta natural ante una amenaza real o percibida que enfrentamos. Por ejemplo, si estás en un barrio peligroso y se acerca a alguien, ¿verdad?, con cara de pocos amigos y luce que traes un arma, es normal y natural que sientas ansiedad, angustia o miedo. El miedo es una sensación que nos hace reaccionar naturalmente, ya sea huyendo, peleando o paralizándolo. Pero lamentablemente hoy paralizarse como el que es la reacción más común, ¿sí? Entonces, otro aspecto que influye con mayor grado en la ansiedad es el control. Ahí es un punto importante, controlar. Esa es una palabra clave. Si queremos comprender nuestra ansiedad como mujeres, tenemos que entender que nacemos controladoras, unas más que otras, por supuesto. Ante la incertidumbre de no conocer el misterio que hay en el futuro para nosotras o para los nuestros, queremos por lo menos hacer nuestra parte y pretendemos controlar nuestro mundo. Creemos la mentira del Edén cuando Satanás le dijo a Eva que sería como Dios sabiendo el bien y el mal. Por eso creemos saber qué es lo mejor para cada persona o situación que nos rodea, en especial en nuestro entorno más cercano, nuestro hogar, padres, hijos, marido, el ambiente laboral. Tenemos que entender, queremos controlar todo lo que suceda a nuestro alrededor y aunque lo hacemos con buena intención, esto nos deja exhausta y nos llena de ansiedad, porque en realidad en la última instancia no controlamos nada, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ante una situación de ansiedad no controlada? El remedio principal contra la ansiedad es la fe. El Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí? El Señor decía en su palabra en Lucas, cuando hablaba de Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, ¿verdad? Y esa es la que tenemos que escoger. Otro aspecto importante que nos dice también el Señor es que tenemos que correr a Cristo. Toda reacción como el miedo, la angustia o la ansiedad está diseñada para dirigirnos a algo más, no para dominarnos. Las sensaciones que experimentamos deben llevarnos a detectar un mensaje y estamos creyendo que tenemos que ir hacia Cristo. Ese es el punto principal. Y otra cosa, quedémonos quietas. El Señor dice en su palabra, está quieto y conocer que yo soy Dios, ¿verdad? Y tratar de ir hacia Él con confianza, ¿verdad? Y con mucha paciencia, porque la gracia de Dios siempre está con nosotros. Amén. Hermosa gracia del Señor. Bien, hermana Yadi, en el segmento anterior usted estaba explicándonos qué hacer ante una situación de ansiedad no controlada. Bueno, sí, así como estábamos hablando anteriormente, la ansiedad es un problema que está causando muchos estragos en la sociedad y en las personas, no solamente los no creyentes, sino hasta los creyentes mismos. Y por eso muchas veces se le ha titulado a la ansiedad como un enemigo silencioso, oculto, que está allí, pero no lo reconocemos hasta que aflora de una manera terrible. Entonces ahí es cuando Dios nos pide que vivamos por fe y no por vista, ¿sí? Porque esa también es la causa, ¿no? Pero nuestra naturaleza caída tiene la tendencia a todo lo contrario. Lo que esperamos, lo que no vemos, nos genera ansiedad.
Por eso que mientras la fe es confianza y certeza de lo que se espera y no se ve, la ansiedad es desconfianza en eso que esperamos y no vemos. Sin embargo, debemos recordar quién es el que nos pide que vivamos por fe. El Dios que conoce el final desde el principio, el Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotras. Entonces, es allí un punto importante. Y como dice en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La necesidad entonces de enfrentar valientemente estas situaciones teniendo dominio propio. Qué hermoso la palabra del Señor. Porque no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Él no nos pone a nosotros como sus hijos para que caigamos al merced de la preocupación y la ansiedad, y mucho menos del pánico, porque ese es otro afecto, ¿verdad? Cuando entramos en preocupación, luego llegamos a la ansiedad. La acumulación de preocupación llega a la ansiedad. La ansiedad llega al pánico, y ese no es el estado en que debemos estar. Por eso, entonces, debemos ayudarnos unos a otros en este aspecto, porque es muy importante. Porque una cosa es que debemos entender que Jesús no tiene problemas con la ansiedad o la angustia. Es más, en Getsemaní lo experimentó también, ¿sí? Y recordemos que Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso puedes acercarte a su trono en medio de la sensación de angustia y pánico para alcanzar misericordia, gracia y ayuda oportuna. Una cosa, la ansiedad no es para que te quedes, sino para que la transfieras a aquel a quien tiene el cuidado de vosotros, como dice en 1 de Pedro 5, 6, 7. Por otro lado, es de ayuda explicar la diferencia entre la ansiedad momentánea y la prolongada, que es la preocupación. Pues como he dicho, considero que la primera no es un pecado, mientras que la segunda sí lo es. Preocuparse es pecado porque es habitar en la sensación de ansiedad, y los creyentes no estamos hechos para habitar en ellos, sino habitar ¿en dónde? En Cristo, ¿sí? Preocuparse es una ofensa a Dios, a quien le dice, no te creo, no te importo, no sabes lo que pasa, esto sale de tu control, no me amas, no cuento contigo, me vas a fallar. Quizás no lo verbalizamos o lo digamos así, pero el mensaje que estamos creyendo al habitar en el miedo, la ansiedad, básicamente comunica a nuestro Dios, ¿verdad? Que es más grande que todas las cosas, y le hablamos con nuestras acciones. Entonces es allí donde nosotros debemos tener ese cuidado. Y bien, vamos ya a los consejos finales de cómo superamos esos momentos de ansiedad. Hay gracia para cada día, hay que verlo así. Porque cada día trae su cuota de responsabilidades y desafíos. El mismo Señor lo llama su propio afán, ¿sí? Sus propios problemas, ¿verdad? Pero lo cierto es que somos especialistas en crear todo un mundo imaginario de preocupaciones. Vamos a tener eso muy, muy claro. Un mundo imaginario de catástrofe en nuestras mentes, ¿verdad? Con el afán de cada día. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, ¿cómo puede la fe, verdad, sustituir, verdad, la ansiedad? Ahí es el punto. Y en el primer lugar, que podemos decir, entrega tu ansiedad al que sí puede vencerla. Esa persona es Dios mismo, ¿sí? Apégate a su voluntad y permanece creyéndole. Para ello es necesario que te afiances de lo que ya conoces de Dios. Aquí es un punto que me quiero detener para hablar, porque es muy importante saber quién es Dios, conocerlo, ¿verdad? Sus atributos, ¿verdad? Exponerlo, ver qué es lo que el Señor, quién es Él, quién es el Dios que controla nuestras vidas, para que entonces podamos descansar, ¿verdad? Entonces allí es donde nosotros podemos ocuparnos en recordar y conocer más a Dios, en quien estás depositando tu fe. Se trata de conocerle para confiarle en lo que está sucediendo, justo porque le conocemos. La ansiedad es una prueba, una invitación a examinarnos y ver si hay un pecado del cual necesitamos arrepentirnos, o a identificar si es un llamado a creer en fe por la palabra ante lo que enfrentamos. En segundo punto, no te quedes en soledad, hermana. Si sientes ahora miedo, pánico o estás sumergida por alguna circunstancia, ten ánimo. Estás en buena compañía en tu iglesia, ¿cierto? Con mujeres de fe, muchas más maduras, ¿verdad? Más preparadas. Mujeres que sufrieron y experimentaron la sensación de ansiedad, pero sabían qué hacer y ahora nos los enseña
hay que buscar esa compañía de hermanas que han vivido por ello, ¿no? Y recuerda que esa sensación no es el final y no es nuestra realidad definitiva. Otro punto importante, busca el bien para quienes te rodean. Pon tu mente no enfocada en tu problema, vivir dándole a todo un sabor amargo de pecado, ¿verdad? Es una angustia. Pues al permitir que la ansiedad tome el control de tu vida, renuncias al consejo bíblico y permites que los efectos de la ansiedad repercutan en ti y afectan a quienes te rodean. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros, ¿verdad? En todo momento. Y por último, que es muy importante, confía en Dios. Si eres parte de su pueblo, Dios asegura que todo lo que enfrenta está produciendo un bien, como dice Romanos 8:28. Persevera, camina de su mano, aférrate a su palabra. De eso trata la prueba. Espera con tranquilidad y ve la operación del Señor, que es oportuna, siempre para su gloria. Deja que tu ansiedad te dirija a la persona correcta. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Sí? Ocupemos nuestra mente en conocer cada vez más la esencia de Dios. Cuando dediquemos tiempo a orar, recordemos que su voluntad es que vivamos agradecidos, incluso en medio de las pruebas. Para eso, Él nos dejó la esperanza que es nuestro Salvador, aquel que desde la eternidad preparó el gozo de su salvación para nuestra vida. Es cierto que no puedes controlar la circunstancia o a las personas. De hecho, estamos en una situación que te podría llevar al umbral de una explosión de ansiedad que te haga pensar que el colapso es inevitable. Sin embargo, es muy importante juntas nos acerquemos a aquel que sí nos guarda, porque Él sí puede hacer realidad una y otra vez. Y recuerda que nuestra santificación es un proceso hasta que Cristo regrese. Mientras tanto, podremos mostrarnos irreprensibles gracias a su fidelidad y confiando siempre en el Señor. Amén, gloria al Señor. Bien, es importante, hermana, tomar en cuenta también que los problemas de ansiedad son originados por problemas orgánicos también. Hay gente que tiene enfermedad y eso le puede generar ansiedad. Hay gente que consume sustancias indebidas, alcohólicas, psicotrópicas, y eso también le genera ansiedad, o pueden ser también esa apetencia, por ello, producto de la ansiedad que esté pasando, algún dolor crónico también, personas que tienen sobrepeso y también se sienten abordadas por la ansiedad. Es decir, que hay toda una realidad desde el punto de vista orgánica que hay que también atacar y, por supuesto, acudir a lo espiritual que es representado en Cristo Jesús. ¿Es cierto, hermana? Sí, por supuesto, no podemos obviar esa parte. Eso es importante saber porque hay muchas situaciones que van a desencadenar, ¿verdad? Unos cuadros depresivos, unos cuadros de tristeza, ¿verdad? Al verse afectado en su cuerpo por esos malestares o esa parte fisiológica que está afectando su organismo. Pero aún así no escapa de la mano de Dios. O sea, toda esa situación está controlada y dirigida por la mano de Dios. Es confiar en Él, ¿verdad? Dios lo ha permitido, entonces hay que verlo desde ese punto de vista, que Dios ha permitido esa situación, pero eso es para repercutir para su bien. Amén. Muchísimas gracias a nuestra invitada, nuestra hermana Janet Rivero, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. No se le olvide, amado oyente, congregarse este domingo, Día del Señor, en su iglesia local. Y si desea hacerlo y no sabe dónde asistir, comuníquese con nosotros y le estaremos ayudando. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. En la producción general, mi persona, Adriana Osorio de Coello, les hablamos. En esta mañana nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García, en los controles y musicalización, Alexis Azuaje. Nos despedimos, les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.